Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, alumnos y alumnas de toda España, bienvenidos a este directo, me alegro de que estéis aquí. Esta va a ser nuestra particular manera de ayudar a superar esta crisis. Vosotros estudiando y yo explicando, vamos a hacer cada uno aquello que mejor sabemos hacer. Y bueno, os aviso que este directo ya viene cargado, así que los que vais a seguir esta serie, bueno, espero ayudaros lo máximo posible. Por cierto, gracias a todos los que estáis compartiendo, a todos los que habéis compartido esta iniciativa, ¿de acuerdo? Porque bueno, he conseguido llegar a bastante gente y os pido por favor que sigáis compartiendo todo esto, ¿vale? Porque quiero llegar al máximo número de personas posible, a ser posible a todos los estudiantes de segundo de bachillerato de España. Ese es mi objetivo. Voy a ver si lo consigo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de la Guerra de Independencia y la Constitución de Cádiz. Bueno, empezamos comentando sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza en 1789 y hay que decir que ahí empieza un periodo de demolición del antiguo régimen. Aquí, si fuese alumno, 41 personas, wow, 41 personas en Instagram. Por cierto, estoy aquí en Facebook, ahí estoy en Facebook, aquí en Instagram. Hola gente de Facebook, hola gente de Instagram. Decía que con la Revolución Francesa empieza un periodo de demolición del antiguo régimen. Y si yo te tuviera delante, te preguntaría lo siguiente, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Qué es el antiguo régimen? Bueno, pues el antiguo régimen es ese periodo que va desde el siglo XVI al siglo XVIII y cuyas características son las siguientes. Tienen una monarquía absoluta, la sociedad es estamental y la economía es agraria. Entonces, repito, en 1789 con la Revolución Francesa empieza un periodo de demolición del antiguo régimen, ¿vale? Por favor, 58 personas, madre mía. Por favor, quédate claro con este concepto, ¿vale? El antiguo régimen, que este es un concepto que se repite durante muchos temas y la gente nunca lo llega a tener claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Empieza un periodo de demolición del antiguo régimen que dura en torno a unos 40 años. Y se da paso a un gobierno, se da paso a una sociedad donde prima y rige, atención, el liberalismo político y el liberalismo económico. Y ahora, si te tuviera delante, de nuevo te preguntaría, ¿qué es el liberalismo político y qué es el liberalismo económico? Bueno, pues el liberalismo político, hablamos de ese sistema de gobierno que incluye un parlamento, un sistema de partidos, una constitución, elecciones cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años. Eso es el liberalismo político. ¿Y qué es el liberalismo económico? Bueno, pues hoy, para que nos entendamos, hoy le llamamos capitalismo. Eso es el liberalismo económico, es decir, sociedad donde se permite la propiedad privada y se permite el libre uso de la riqueza, la libre disposición de la riqueza, es decir, que cada uno haga con sus propiedades aquello que considere. Eso es el liberalismo económico. Repito, Revolución Francesa, 1789, empieza un periodo de demolición del antiguo régimen, que dura en torno a unos 30-40 años, y progresivamente, 63 personas, madre mía, y progresivamente se da paso a una sociedad donde prima el liberalismo político y el liberalismo económico. Entonces, ¿quién expande los ideales de la revolución? Pues Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte expande los ideales de la Revolución Francesa por toda Europa. Alguien, por favor, sobre todo en Instagram, si me podéis hacer una captura y me la enviáis, porque me parece que hay bastante gente conectada y merece la pena que lo tenga, ¿vale? Sobre todo si veis un pico muy alto, pues me hacéis una captura y me la enviáis. Entonces, la he liado. Entonces, sí, Napoleón Bonaparte expande los ideales de la Revolución Francesa, ¿vale? Y a partir de aquí, todo el siglo XIX, o por lo menos la primera mitad del siglo XIX, es una lucha entre aquellos que quieren el antiguo régimen y aquellos que quieren demoler el antiguo régimen. Esa es la primera parte del siglo XIX. Y ahora vamos a hablar, esta es la introducción, ahora vamos a hablar ya de España. Bueno, ya sabéis que en España tuvimos un buen rey que se llamaba Carlos III. Carlos III, quizá el mejor rey de la historia de España, un déspota ilustrado que hizo todo lo posible y llevó a cabo una serie de reformas para el pueblo, ¿vale? Que todas ellas eran muy positivas. Bueno, pues Carlos III tenía un hijo. Carlos III tenía un hijo, pues que no era como su padre. Carlos IV no era como Carlos III. ¿Y Carlos IV qué hizo? Lo primero, frenar las reformas de su padre, ¿vale? Otra cosa que hizo también Carlos IV, en cuanto estalla la Revolución Francesa, Carlos IV
controla la frontera con Francia. ¿De acuerdo? Carlos IV controla la frontera con Francia para que los ideales de la Revolución Francesa no lleguen a España. Además, atención, acuérdense, el rey de Francia, Luis XVI, pues acabó un pelín mal, acabó un poco mal. Las cosas no le fueron bien durante la Revolución Francesa, tuvo algún contratiempo. ¿Qué contratiempo tuvo Luis XVI? Vamos, que le cortan la cabeza. O sea, imaginaros, o sea, el todopoderoso Luis XVI le acaban cortando la cabeza, así que aquí es cuando el resto de potencias europeas, bueno, dicen, madre mía, como si esto se ponga de moda, o sea, si se pone de moda esto de cortar cabezas a los reyes, si la Revolución Francesa se expande por Europa y se pone de moda cortar cabezas a los reyes, vamos a acabar bastante mal. Entonces, ¿qué hacen todos los países europeos? Los países europeos le declaran la guerra a Francia, entre ellos España, ¿vale? ¿Cómo se llama la guerra entre España y Francia? La guerra de convención. Y, bueno, aquí empieza ya España ya estaba de capa caída, así que España pierde y se firma la paz de Basilea. La paz de Basilea da lugar a una serie de tratados, que son los tratados de San Ildefonso, entre España y Francia. Y Francia arrastra a España, por ejemplo, a una guerra contra Inglaterra, a una guerra contra Portugal, guerras que ni nos iban ni nos venían. Y aquí yo os preguntaría, tratados de San Ildefonso, estas preguntas de nivel, y voy a aprovechar para beber agua. Estos tratados entre Francia y España, estos tratados de San Ildefonso, ¿a qué otros tratados nos recuerdan? Voy a beber agua. ¿A qué otros tratados nos recuerdan? ¿A qué otros tratados? Enhorabuena, un colega. Gracias. ¿A qué otros tratados nos recuerdan los tratados de San 72 personas? Madre mía. Bueno, muy bien, Juanje, trabajando, lo que digo. Los pactos de familia, muy bien. DIN 21, bravo, los pactos de familia, eso es nivel, Eso es nivel, saber eso es de nivel. Efectivamente, los tratados de San Ildefonso nos recuerdan, muy bien Marina, nos recuerdan a los pactos de familia. Entonces, bueno, hemos dicho que esos tratados de San Ildefonso arrastran a España a guerras que ni le iban ni le venían. Por ejemplo, una guerra contra Inglaterra que termina en la batalla de Trafalgar, donde la flota española es aplastada, machacada, hundida, triturada, ¿vale? Y también a España se ve arrastrado a una guerra contra Portugal, por ejemplo, la famosa guerra de las naranjas. Y bueno, en 1807 se firma otro tratado entre España y Francia. Este es el Tratado de Fontainebleau. ¿Habéis visto qué nivel de francés? O sea, ¿quién puede pronunciar francés mejor que yo? No me digáis que lo mío no es nivel, Fontainebleau. Ahí lo lleva. Decía entonces que Francia, a través de ese tratado, que ya no lo voy a decir más veces, a través de ese tratado, España permite a Francia su paso por España para invadir Portugal. El pacto, el acuerdo era poder repartirse Portugal, ¿vale? Repartirse Portugal entre Francia y España quedarse con un cacho, ¿vale? Estamos en otoño de 1907. Ahí es cuando los franceses entran por España para invadir Portugal. Pero bueno, los franceses iban a invadir Portugal, pero como España es muy bonita, pues ya que están, se quedan. Los franceses iban de paso, pero bueno, se van quedando, y oye, a lo tonto, como que estaban invadiendo el país. Y tanto es así que la corte teme que esto ya sea una invasión, la corte teme que los quieran deponer, y entonces la corte huye desde Madrid hasta Aranjuez. Y aquí es en Aranjuez, en marzo de 1808, cuando se produce un motín, hay una rebelión contra la familia real y su ministro Godoy, una rebelión en la que estaba envuelto el hijo del rey Carlos IV, la peor persona del mundo, el peor rey del mundo, la peor persona del mundo, el peor gobernante. Estamos hablando de Fernando VII. O sea, aquí se produce el motín de Aranjuez y Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. Pero fíjense qué fregado, ¿no? Qué cosa. Los franceses invadiendo España, un motín contra Carlos IV, Carlos IV abdicando en Fernando VII, un desastre. Así que Napoleón Bonaparte coge a Carlos IV y a Fernando VII y le dice a uno y otro, como dos alumnos, como si fueran dos alumnos que están viniendo. A ver, tú ven aquí y tú ven aquí, venid los dos a Francia, que vamos a arreglar esto de una manera muy sencilla. Entonces Napoleón convoca a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona. Y allí en Bayona les hace abdicar. Carlos IV abdica en Fernando VII abdica en Napoleón, y atención, 80 personas en directo, bendito sea. Y Napoleón Bonaparte abdica en su hermano José Bonaparte.
Repito, Napoleón Bonaparte abdica en su hermano José Bonaparte, ¿de acuerdo? Entonces, repito, Napoleón Bonaparte llama a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona y allí se producen las abdicaciones, de manera que Carlos IV y Fernando VII abdican en Napoleón Bonaparte y Napoleón abdica en su hermano José Bonaparte. 80 personas aquí, 20 personas aquí, 100 personas en directo, está bastante bien, muchas gracias, de verdad. Hacedme, por favor, una... Si veis que sigue subiendo, me hacéis una captura. ¿Qué más? Se produce... Ah, sí. Mientras se producen, entonces, esas abdicaciones, en Madrid se produce la rebelión del 2 de mayo. El 2 de mayo de 1808, no se sabe muy bien el motivo. El caso es que ese 2 de mayo los madrileños salen y se rebelan contra los franceses, ¿vale? Se rebelan contra los franceses, eso termina en una sangrienta rebelión, ¿vale? Y esa noche hay una fuerte represión. Repito, el 2 de mayo hay una fuerte rebelión de los madrileños contra los franceses, contra las tropas invasoras, y eso termina esa noche en una sangrienta represión. Luego voy a leer todos los mensajes, ¿vale? Me entretendré y los leeré, prefiero no leerlos ahora porque me voy a distraer, ¿vale? Pero está bien que vosotros vayáis comentando todo lo que creáis oportuno, ¿vale? Entonces, hemos dicho, volvemos a Bayona. Carlos IV ha abdicado en Fernando VII en Napoleón, y Napoleón en su hermano José Bonaparte. Y José Bonaparte, atención, ¿qué hace? Aprueba el famoso Estatuto de Bayona. Y en ese Estatuto de Bayona, por cierto, aprueba el Estatuto de Bayona, que es una carta otorgada. ¿Qué es una carta otorgada? Una carta otorgada es un conjunto de leyes que se aprueba desde la autoridad, ¿vale? Y se transmite al pueblo. ¿Eso no es una constitución? No, una constitución es aprobada por los representantes de todo el pueblo en un parlamento. Una carta otorgada directamente la aprueba un rey y se la concede al pueblo. Se acabó. Esa es la carta otorgada. Entonces, volvemos al 2 de mayo de 1808, hay una rebelión, esa noche hay una fuerte represión, y aquí esa rebelión se expande por toda España, y aquí empieza la guerra de independencia. Los españoles no aceptan la autoridad de los franceses, y en cada provincia se organizan juntas provinciales. Las juntas provinciales estaban encargadas de coordinar la resistencia contra los franceses y, digamos, reinaban en nombre de Fernando VII, que se supone que estaba preso en Francia. Y de todas las juntas provinciales se crea la Junta Central Suprema. Y la Junta Central Suprema será sustituida por el Consejo de la Regencia. Repito, en cada provincia se organiza una junta provincial. De todas las juntas provinciales se organiza la Junta Central Suprema. Y la Junta Central Suprema será sustituida por el Consejo de la Regencia. ¿Cómo resisten los españoles a los franceses? Bueno, pues especialmente a través de la guerrilla y a través de los sitios. Es decir, los sitios es cuando los franceses llegan a una ciudad y no la pueden tomar porque en esa ciudad aguantan ahí como jabatos, ¿vale?, la resistencia. Hay que decir que entre los españoles que están luchando contra los franceses tenemos dos tipos, uno los patriotas y otros los afrancesados. Los españoles que están luchando contra los afrancesados son de dos tipos. Tenemos los patriotas, que se dividen en absolutistas, es decir, quieren la vuelta de Fernando VII, pero para establecer una monarquía absoluta. Y luego están también los liberales, que quieren la vuelta de Fernando VII, pero para establecer una monarquía constitucional. Luego tenemos los españoles que están a favor de los franceses. Esos son los afrancesados. Creo que antes he dicho que estaban en contra. No. O sea, hemos dicho que los españoles que están en contra de los franceses son los patriotas, que se dividen en absolutistas y liberales. Es decir, los absolutistas quieren que vuelva Fernando VII para establecer una monarquía absoluta. Los liberales quieren que vuelva Fernando VII para establecer una monarquía constitucional. Y luego están los españoles, que están a favor de los franceses y que son los llamados afrancesados, que consideran que las reformas de los franceses que va a traer Napoleón, José Bonaparte, pues son buenas. Los franceses empiezan entrando por las ciudades de Barcelona, de Vitoria y de Madrid, pero empiezan a tener problemas. Por ejemplo, en Zaragoza y Gerona tienen que hacer un largo asedio que no les permite, les hace retrasar el avance. En Zaragoza y Gerona hay una fuerte resistencia y no pueden tomar la ciudad. En julio, el 19 de julio de 1808, se produce la primera derrota de los franceses en campo abierto, en Bailén. Y a partir de ahí, los franceses se tienen que replegar. Y el mismo Napoleón tiene que intervenir en España con 250.000 soldados. El ansia de Napoleón, bueno, pues no tiene límite, y en 1812 empieza la invasión rusa. ¿Y qué hace Napoleón? Desvía parte de la tropa que estaba en España
hacia Rusia, lo cual nos beneficia a nosotros. A eso vamos a sumarle que había ingleses, los ingleses nos estaban ayudando con el duque de Wellington a la cabeza, y bueno, empiezan a lo largo de 1813, empiezan a sucederse distintas derrotas de los franceses. Hay una derrota en Arapiles, una derrota en Vitoria, y ya Napoleón dice, mira, ahí os quedáis, para vosotros Fernando VII. Y se firma la paz de Valensay, de manera que en 1814 los franceses se retiran y vuelve Fernando VII. Voy a beber un poquito de agua. ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais por aquí? Dicen por aquí, los mejores reyes de España fueron Fernando VII y Alfonso XIII. Es broma, lo sé. Eso es conocer bastante, hacer ese tipo de humor es conocer bastante la historia de España. Estoy compartiendo el directo. Gracias, lo compartí este directo, os lo agradezco profundamente que compartáis este directo, compartirlo todo lo que podáis, a ver si llegamos a todo el mundo y sacamos un 10 en selectividad. Bueno, volvemos a lo que estamos hablando. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Entonces, los franceses se retiran y bueno, termina la guerra, una guerra que le ha costado a España 200.000 vidas, ha hecho que bueno, muchas ciudades sean arrasadas, la agricultura y la ganadería esté arrasada. O sea, esos son los costes de la guerra. Y ahora, ¿qué está sucediendo durante la guerra? Pues mirad, la Junta Central, es decir, la Junta Central Suprema, aquella que coordinaba las juntas provinciales, convoca cortes, atención, en la isla de León, ¿de acuerdo? En la isla de León. Cuando la isla de León está siendo asediada por los franceses, esas cortes se trasladan a Cádiz. ¿Qué pasa? Que Cádiz, por su condición geográfica y su forma de península, consigue aguantar el asedio de los franceses. La ciudad de Cádiz no es tomada durante la Guerra de Independencia, ya digo, por su forma de península es fácil de defender. Aquí cuento una cosa muy interesante para los que seáis amantes del flamenco. Resulta que los franceses tiraban bombas a las murallas de Cádiz y esas bombas tenían no sé qué hierro, que las gaditanas cogían los hierros de esas bombas y se los ponían en el pelo y se hacían tirabuzones. Entonces de ahí nació una copla muy bonita que os recomiendo que busquéis en YouTube, que dice: con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Carmen Linares la canta y es preciosa, os recomiendo que la busquéis. Entonces, decía que las cortes se trasladan a Cádiz, y bueno, hay que decir de Cádiz que Cádiz era una ciudad liberal y cosmopolita. Cádiz era una ciudad, o sea, donde allí había mucho comercio, allí estaba casi todo el comercio con América, entonces era una ciudad cosmopolita, había gente de todo el mundo, era una ciudad abierta, tenía 5 periódicos, que para la época era muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Inevitablemente, pues las cortes que emanan de Cádiz son unas cortes liberales y progresistas. Hay que decir que la gente, los diputados, o sea, se convocan cortes y tenían que venir representantes de todas las ciudades de España y de América. ¿Qué pasa? Que aquellas provincias que estuviesen asediadas por los franceses y de las que no pudiesen asistir a Cádiz o algún representante, gente de Cádiz representaría a esas provincias. La gente que estuviese en Cádiz de esas provincias iba a representar a esas provincias. De manera que, ya digo, las cortes que emanan, las cortes que se juntan en Cádiz son los diputados, los diputados que forman las cortes de Cádiz son en su mayoría liberales. Y ahora, el 19 de marzo de 1812 ya aprueban la Constitución que han estado elaborando, y 19 de marzo ya saben que es el día de San José, por eso le llamamos popularmente a la Constitución de Cádiz, se le llama la Pepa. Atención, 384 artículos. 384 artículos. ¿Quién tiene para leerse eso? Yo tengo una teoría que dice lo siguiente, que estos diputados en Cádiz dijeron: vamos a hacer una Constitución infumable para que dentro de 200 años los estudiantes de segundo bachillerato se mueran al leérsela. Yo estoy seguro que pusieron 384 artículos para eso, para fastidiar a los estudiantes de selectividad. No está comprobada esta teoría, pero estoy seguro de que es por eso. Entonces, características de esta Constitución. Se establece una monarquía constitucional, se recogen numerosos derechos individuales, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la propiedad, la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, se suprime la tortura, se establece la igualdad ante la ley, o sea, nada de privilegio. A partir de ahora, nada de privilegio, aunque fuesen nobles, no había privilegio. Se aprueba el sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25 años, que eso para la época era algo avanzadísimo. Se establece la religión católica como oficial. Y ya
hay que decir que esta Constitución Fernando VII se la carga nada más llegar, se la carga. Y bueno, la obra legislativa, aparte de la Constitución, las Cortes hicieron lo siguiente. Las Cortes, espera, voy a ver agua. Ya vamos terminando. Espero que no esté siendo muy largo. Quiero hacerlo directo, ¿vale? Porque luego lo voy a colgar en todas las plataformas para que podáis usarlo. Entonces, decía que las Cortes, aparte de hacer una Constitución, llevan a cabo una serie llevan a cabo una obra legislativa basada en los siguientes principios. Igualdad, libertad, algo muy bonito, ojalá se recuperase algún día, ¿no? Que el hombre ha nacido para ser feliz, eso tiene que estar en la base, ¿no?, de cualquier legislación, que el objetivo último del hombre es ser feliz, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace en definitiva la obra legislativa de las Cortes de Cádiz? Anulan el antiguo régimen. ¿Cómo anulan el antiguo régimen? Suprimen los regímenes señoriales, suprimen los gremios, liberalizan la industria, empiezan un periodo se habla ya de la desamortización, etc. Y con todas esas leyes se abole el antiguo régimen. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el directo de hoy. Gracias por estar ahí. Os pido, por favor, luego lo voy a subir, que lo compartáis. ¿Queréis que haga mañana otro? Pues lo hago. Mañana tocaría el de Isabel II, ¿vale? Mañana hablaríamos de Isabel II. Pues ya está. Que gracias por estar ahí, que muchísimo ánimo estos días. Son días difíciles para todos, ¿verdad? Son días muy difíciles, pero bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es estudiar, trabajar y cumplir y mantener la calma, y bueno, seguro que todo va a salir bien, y espero haberos entretenido un poquito, haberos amenizado un poquito este rato, y mañana, si queréis, pues mañana más. Un abrazo enorme. Chao.